Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy martes. Vamos rápidamente a presentar a los invitados tertulianos de hoy, como es Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. está haciendo el día, Pedro? Bueno, por el momento no pinta nada mal. No te vas a quejar, el día, ¿no? Bueno, me podría quejar de muchas cosas. El día está estupendo. Pero el problema es que por mucho que te quedes, Pedro, no te van a resolver los problemas. No, los que no están en manos de uno, no. Y los que están en manos de uno, con lo torpe que es, tampoco lo resuelve todo. Vamos a saludar a Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Pues muy bien. Bueno, por cierto, que ayer, pues aquí el alcalde de Tía, que nunca suele dar muchas noticias. Uy, ¿por qué te acordarías tú de la persona que va a nombrarte? No sé por qué. Por el amigo Valentín. Yo también. Valentín Benjamín, ¿no? Valentín, que es el Día de los Enamorados, pero eso es en febrero, ¿no? Sí, el 14. Por cierto, que digo que ayer, que don José Juan Cruz Saavedra es un alcalde que siempre cuando viene aquí pues nos vende sus motos y tal, y la verdad que el hombre tiene todas las cifras. A veces resulta hasta instructivo escucharlo, porque te da todo tipo de... Te vende su libro, entero, de todo tipo abajo. de detalles, pero ayer dijo yo creo cosas interesantes, y una de ellas fue que adelantó, yo por lo menos no lo sabía, que oficialmente ya ayer se habían sido nombrados los nuevos asesores, tiene la posibilidad de elegir 7, y ya ha nombrado a 5, ya había nombrado a una, que era la jefa de prensa, y ahora pues nombró a Benjamín Perdomo, que lo estamos viendo aquí, que fue consejero delegado de los centros turísticos, y ahora va a ser el asesor responsable personal de buscar subvenciones. Sí, del tema de armar los expedientes, hacer seguimiento de subvenciones, en fin, que va a tener su tarea, al menos es lo que nos dijo el alcalde. Oye, yo no por nada, pero no era asesor, era concejal. En el grupo de gobierno anterior, Astrid Pérez lo nombró para traer subvenciones, no sé si subvenciones, recursos, fondos de la Unión Europea, no sé si las obras que están ahora los consiguió Carlos Alférez o vinieron por otro. Si lo consiguió Carlos Alférez, pues vale la pena nombrar a este tipo de asesores. Carlos Alférez lo que consiguió, por lo visto, son muchos votos. Eso fue posteriormente. Bueno, lo que es verdad, Valentín, es que tu amigo Benjamín, bueno, pues en este caso, a ver, yo creo que efectivamente, más allá de que todo el mundo dice, hombre, esto es como se quedó sin sueldo en el Cabildo, porque el PSOE de Dolores Corujo quería que iba a gobernar, pues ha tenido que, en fin, reestructurar y un poco buscar a todo el mundo, porque lo hacen todos los partidos. Echadero no nos vamos a engañar. Bueno, un echadero o un trabajo, en este caso, que es de asesoramiento del alcalde, ¿no? Bueno, lo dijo Loli Corujo y lo dijo Benjamín Perdomo aquí, que iban a ganar las elecciones. Con mayoría absoluta. Y con mayoría absoluta, y que iban a gobernar, lógicamente. Hombre, estas cosas ya están previstas, las hacen efectivamente todos los partidos, y si se le puede llamar echadero, lo que quiera, es decir, una forma de que tenga un sueldo y, en este caso, pues bueno, además pagarle una labor ímproba que ha tenido el señor Benjamín Perdomo al frente del Partido Socialista, porque no es cualquiera, como todos saben, venía de Ciudadanos, y su conversión al socialismo de repente pues significó, vamos, estar a pie juntillas con el Partido Socialista, sobre todo con la cúpula del Partido Socialista, y ser uno de los críticos más feroces de Coalición Canaria y del anterior presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Con lo cual, bueno, estas cosas, como lo hacen todos los partidos, tampoco se lo podemos criticar, tendríamos que criticar a todos los partidos. Yo lo único que deseo... No, lo que llama la atención, porque normalmente, a ver si nos entendemos, normalmente este tipo de asesoramientos son cargos de personas de segundo o tercer perfil, no es del primero, y Benjamín tenía un perfil, hombre, era el consejero delegado de los centros, para muchos era el escudero de Carlos Espino contra la cruzada... a favor de la cruzada contra Pedro Sanginés, sobre todo contra Pedro Sanginés. Con la cruzada de Coalición Canaria y Pedro Sanginés. Y yo creo que también, no solo se le ha premiado eso, sino que también creen que puede ser un hombre fundamental ahora para precisamente continuar, porque, a ver, tampoco le sobra al PSOE, porque si Loli Corujo se va para Madrid, claro, va a estar ahí jugando un papel a lo que es en política insular, un segundo papel, un papel secundario. Le queda nada más que Ariagona, pero Ariagona es una persona moderada dentro de sus críticas, por muy... Una persona que sabe hablar bien, pues también está liberada. También está liberada. No, es portavoz. Claro, por eso, portavoz del Partido Socialista en el Pero Cabildo. no da el perfil que a lo mejor le interesa de hombre bueno
en este caso mujer De perro buena de presa, y hombre que se malo. diría Claro, claro. en los partidos políticos. Claro, que siempre tiene que haber uno y en este caso Benjamín va a jugar ese papel. Porque después tenemos a Marco Vergás, que es como un actor que te hace cualquier papel, te lo interpreta perfectamente. Y amigos como tú, porque Marco No, es amigo tuyo, pero- la verdad que vale la pena tenerlo. Coño, pero es que lo estoy diciendo en su No, favor. no, estás en tu trabajo. Estás en tu trabajo, tienes que ser estoy objetivo. diciéndolo en su favor, que es un actor que puede interpretar cualquier... A Marco tú lo pones nacionalista y te lo sabe defender igual de bien que... Con razón se que el acercó a socialismo. Vox. Con razón, ¿eh? Según la teoría de Dolores Corujo, que ha llamado mucho la atención esas declaraciones del fin de semana. ¿Qué declaración hizo Hombre, Dolores? hizo declaraciones a Ah, yo Onda no la Cero, escuché. hablando de que era una vergüenza que Feijóo estaba haciendo una pantomima en torno a la investidura y que era una vergüenza que el Coalición Canaria y el Partido Popular pues estuvieran cerca de Vox y se unieran y estuvieran juntos, etcétera, etcétera. Como si al Partido Popular y a Vox o a Coalición Canaria no le votara nadie. ¿Sabes qué? Que de todas maneras, en determinados foros, aquí en Lanzarote no, porque nos conocemos la historia perfectamente. Quiero decir que critica un partido, en este caso el Partido Socialista, cuando sabemos que Marcos Vergás y Ginés González estuvieron reunidos en casa de Marcos. Entre otras cosas. Pero cuando ya lo dice fuera de Lanzarote y tal, sigues con el mensaje ese, ¿no? Decían que no iban a pactar, Coalición Canaria, que no iba a pactar con Coalición Canaria, y mira, ahí tienen el pacto en el Y ayuntamiento de Teguise. acusa a Coalición Canaria de pactar de ser la ultraderecha y de pactar con la ultraderecha, pero ¿y quién ha pactado más que el Partido Socialista con Partido Popular o con Coalición Canaria, que son con los que ha pactado siempre? O con salvo en tránsfugas. el último, sí, y los tránsfugas eran O de con eso, era una buena tránsfugas. boca que había, pero salvo en el mandato pasado que pactaron con la ultraizquierda, con Podemos. No, y por lo que sabemos, hubiesen llegado incluso a un acuerdo con vos en Teguise y no se Sí, hubiesen Ginés caído dice que sí. los Gobierno. anillos, está clarísimo. Bueno, pues vamos, creo que tenemos a Pepe Juan, precisamente dando en Café de Periodistas los nuevos asesores de Tías. A día de hoy es prensa, Sí, sí. ¿Está nombrado ya? que es la que está sí, nombrada la misma de junto siempre. con los concejales. La Y misma luego, persona. a día de hoy, hay 4 más, hay 5 nombrados. Benjamín Perdomo, Domingo Lorenzo, Mónica Peña y Rafa. Los asesores ya, este mes de septiembre corresponden los asesores. Solo teníamos uno. ¿Y cuánto va a tener La ahora? normativa nos permite tener 7. Mío. La normativa ¿Y de va los a cubrir municipios- las plazas? de los Uy, municipios. ¿Va a salvar al Partido Socialista los que se quedaron fuera? No. Los asesores serán gente que tenga un mandato y una encomienda de una materia concreta. Bueno, pues esas eran las palabras de Pepe Juan, del alcalde de Tía, que insisto, él tiene claro, y yo me lo creo, que mucho de esa gente que ha nombrado es para trabajar, porque es cierto que en los ayuntamientos... Pero para el ayuntamiento. Sí, sí, para el O ayuntamiento. para el partido. No, bueno, puede ser, Pregunto. después harán tarea doble, pero muchos de ellos, pero como hace todos los partidos. Pero me refiero que es verdad que, por ejemplo, él me comentaba fuera de micrófono, que, por ejemplo, para hacer el seguimiento de lo que tú le preguntabas de la piscina, dice, mira, es que esto, si yo me embarco todos los días en este tema, el concejal tal, no se hacen el día a día, te comen. Y entonces tiene que haber una persona que esté mirando los expedientes, que hable con la empresa, que hable para que haga un seguimiento y salgan adelante estas cosas, ¿no? Entonces, Jorge, entiendo que en San Bartolomé no se hace, porque pasaron todos los asesores estos que van a ayudar al Ayuntamiento de Tías, pasaron por la LZ2 y dice, coño, en San Bartolomé como que no me quieren, aunque sean de mi mismo partido. Y siguieron para abajo porque en San Bartolomé no se hace seguimiento, no se sacan proyectos adelante, que yo creo que es todo lo contrario. Se hacen muchos proyectos, Bueno, se sacan pero San proyectos, Bartolomé se hace el es seguimiento, importante, pero se tiene no es un todo al día municipio- no es un y municipio solo tan van complicado. sí. No es un municipio Van tan- a sacar solo no, dos no, asesores No es un municipio técnicos. tan complicado como Tía. Yo, de todas maneras, el tema de los asesores siempre es un Sí, tema... pero todos los ayuntamientos son un complicados. tema- Arrecife le dices tú, Arrecife es No, súper y Arrecife complicado. también. ¿Y Arrecife cuántos tiene? No lo sé, de verdad que ahora no. Bueno, Pues, tiene. Arrecife- El PP tiene unos cuantos. Arrecife tiene por lo menos 7, 8. Lo que quiero decir es que siempre esto se puede criticar y es criticable, ¿no? Yo soy de los que creo que los asesores tienen que ser, si se nombran, deben de ser asesores de verdad, es lo que yo creo.
no para paniaguados políticos que se meten en los partidos Hombre, para darle un sueldo. Lo que pasa es que la realidad te dice lo contrario. No, muchas eso está veces. claro. Es decir, que nombres asesores porque realmente... Hombre, si nombras a un asesor para subvenciones, pues que sea una persona que, bueno, que tenga unos conocimientos Claro. previos en esa materia, que sepa moverse en ese mundo, que conozca los fondos europeos, cómo se gestionan, porque después en todos los ayuntamientos hay técnicos que se encargan de este tipo de cuestiones. Pero lo que vemos normalmente no es eso. Otra cosa es que a los que nombres hagan realmente su trabajo y den el callo, que ha pasado en muchos casos, ¿no? Bueno, el nombramiento de asesores que no tienen yo lo relación. veo que es una pena porque los asesores pueden haber y pueden ser beneficiosos para un municipio y para un cabildo y para, en fin, para un gobierno de Canarias, siempre y cuando sean efectivamente gente que asesore de verdad y gente que se vayan a trabajar. Pero es verdad que por desgracia no es así normalmente. Yo espero que en este caso los de Tías sirvan para, como dice Pepe Juan, para mejorar el rendimiento de la gestión municipal. Por cierto, hay una noticia que yo creo que es interesante y es que la daba Osvaldo Betancor hoy, Valentín y Pedro, en relación a que el Cabildo tiene, como saben, un representante en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. La Autoridad Portuaria es la que gestiona, para que no entiendan, los 3 puertos, el de Gran Canaria, el de Lanzarote y el de Fuerteventura, o mejor dicho, el de Las Palmas de Gran Canaria, el de Puerto Rosario en Fuerteventura y el de Arrecife en Lanzarote. Y bueno, el Cabildo, Osvaldo ha tenido el detalle, que mucha gente cree que es generoso, no sé lo que piensan ustedes, de ceder la titularidad de ese sillón, digamos, de esa representación al presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote. Y lo hace, entre otras cosas, porque hay una vieja reivindicación por parte de la Cámara de Comercio, ya en la época de Pepe Torres, de José Torres, donde entendía que, al igual que la Cámara de Gran Canaria tiene un sillón en la autoridad portuaria, Fuerteventura y Lanzarote también deberían de tenerlo. Sí, vamos, yo creo que a mí me parece muy buena la iniciativa, teniendo en cuenta que si hay alguna organización de carácter empresarial que se ha preocupado y ha reivindicado digamos, el crecimiento del puerto de Arrecife, ha sido la Cámara de Comercio. Y precisamente lo decías tú, la etapa de Pepe Torres fue muy reivindicativa con el anterior presidente de la autoridad portuaria, con Luis Ibarra, y yo creo que en la Cámara conocen perfectamente cuáles son las necesidades y las reivindicaciones del puerto de Arrecife. Que el Cabildo se da el puesto que tiene Osvaldo Betancor a José Valle, que es el presidente de la Cámara, me parece una idea muy acertada, sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas no han permitido que la Cámara de Comercio de Lanzarote y Fuerteventura tengan voz y voto en ese Consejo de Administración, algo que hombre, se podía entender cuando la Cámara de Las Palmas integraba a la de Lanzarote y la de Fuerteventura cuando no eran independientes. Que ese era el problema. Claro. Porque ese era el problema que tenía la autoridad portuaria. Y dice, oiga, pero si ustedes pertenecen a Gran Canaria, pues ustedes son los que tienen que elegir la Cámara de Comercio a su representante, claro, ya sea de Lanzarote, Fuerteventura o de Gran Canaria. Pero claro, evidentemente siempre el representante, y tiene cierta lógica, era el de Gran Canaria, que era el que tenía mayor peso. A mí me parece que Osvaldo Betancor en este caso muestra altura de mira y responsabilidad a la hora de dar la representación a la autoridad portuaria. Supongo que también será para reivindicar un poco lo que decía Valentín, que lo lógico sería que estuviera la presidencia del Cabildo o un representante del Cabildo y la Cámara de Comercio de la isla de Lanzarote, porque son y también de la de Fuerteventura. Sí, bueno, pero y también el presidente del Cabildo de Fuerteventura y el alcalde de la capital. El presidente de Fuerteventura están, pero aquí el hecho llamativo es el gesto que hace Osvaldo Betancor, que a mí me parece muy positivo porque hemos visto durante muchos mandatos que tanto presidentes como alcaldes de Arrecife siempre se reservan, a pesar de tener muchas responsabilidades a sus espaldas, todos se reservaban a la autoridad portuaria. Algunos ruinitos pensábamos que era para estar presente en un consejo de administración donde se maneja muchas de las influencias que pueden haber en Lanzarote, en Canarias con respecto o en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas, con respecto a las mercancías, a los negocios, un sitio muy influyente, ¿no? Es muy influyente y también por los 1000 eurillos que se ganan cada vez que van a ese consejo de administración. Creo que Osvaldo muestra una altura de mira que, por ejemplo, con este gesto que no han demostrado responsables anteriores. Bueno, yo creo que es positivo siempre y cuando ahora la Cámara de Comercio reivindique precisamente los problemas
que tiene el puerto de Arrecife, que algunos sigue teniendo. Es verdad que ahora se está haciendo una inversión importante con la ampliación del crucero del muelle de crucero. Del muelle de crucero, ¿no? Que ese creo que ya se ha puesto, creo que eran cinco cajones de estos grandísimos de 20 y tantos metros, y ya se han colocado de los 5, creo que se han colocado 3, o de 7 se han colocado 5. No, la obra está muy avanzada. La cosa es que el proyecto no es solo esa parte, sino era mucho más ambicioso, abriendo ese muelle de cruceros a la ciudad, como se ha reivindicado ahora con el tema del muro en el día de ayer por parte del alcalde de Arrecife. Iba a las piscinas, una serie de negocios, aparcamientos, que hombre, era un proyecto, yo creo que muy bonito, atractivo, muy atractivo para no Arrecife. sé si se puede acometer, porque ahora por lo visto, decía Pedro Sanginés el otro día aquí, que había algún problema de tipo de que lo impedía, que es decir, que Puerto no puede permitir compaginar, que yo no lo entiendo. Si está delimitado, ¿por qué no se va a poder compaginar? Y aparte de eso, porque es todo lo contrario, porque Puerto tiene que avanzar. Ya el mundo ya no es el de hace 40 años, que era mercancía puro y duro. Ahora el puerto tiene muchos usos. De hecho, en Las Palmas, y tú eres de allí, el puerto tiene, hasta un centro comercial, ¿no? Sí, ¿no? Y el de Barcelona no te digo. En Barcelona, vayan ustedes allí, ahí hasta en el centro hay una isleta que tiene un edificio. Sí, no, ya vas al puerto y ya te pierdes. O sea, vas a coger el barco. Yo lo he cogido alguna vez, el barco de Naviera Armas, el que sale por la noche, y para llegar a la terminal de Naviera Armas es una auténtica ciudad, es un mundo. Y efectivamente uno de las cuestiones por las que ha crecido también el puerto de Las Palmas, por el tema de las plataformas petrolíferas, y sobre todo que después tiene un montaje impresionante para el arreglo de barcos y de plataformas. Es que posiblemente, yo no sé, pero en la costa atlántica puede ser en la parte, digamos, de África. Sí, puede uno de los ser puertos más de los importantes. puertos más importantes del Hombre, mundo. y el puerto de Arrecife tiene que crecer. Yo creo que hay buena sintonía ahora con Beatriz Calzada. Junto con Tenerife. Beatriz Calzada, que es una mujer de... No, el de Gran Canaria, el de Las Palmas, tiene es más mucho más importante. Tiene más movimiento. Es una mujer de Coalición Canaria, es la vicesecretaria de Coalición Canaria en Gran Canaria, y parece que hay bastante sintonía. Incluso leía en la nota de prensa que hay un acuerdo también para que la Autoridad Portuaria de Las Palmas colabore en lo que va a ser el futuro Museo del Mar, ahí en la nave de la pesca y del mar, en la nave de Frigorza. Pero allí en el puerto de Las Palmas no está el museo de... ¿Qué museo? Museo no, a ver. No, está el Poema del Mar. El Poema del Mar está metido dentro del muelle. No sé al lado del centro comercial. No sé si dentro de la zona. Está en la zona portuaria. Mira, está el Poema del Mar. Posteriormente hay no sé cuántas naves de Cruz Roja, también que colabora puertos con Cruz Roja, también están pegadísimas. Y después está el centro comercial. Y el centro comercial. El muelle. Están todos El muelle, que yo estuve hace un montón de años y la verdad que era impresionante en aquella época. Ahora ya, pues bueno, hemos visto ahora está de capa caída. Es curioso muy porque impresionante es de los en los pocos años centros 90, es 2000. de los pocos centros comerciales que no han progresado en... Bueno, vamos a ver por qué Osvaldo ha cedido o anuncia cómo va a ceder la titularidad del Cabildo a la Cámara de Comercio en el Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas. He decidido delegar mi representación, la representación del Cabildo Insular de Lanzarote en la autoridad portuaria, al presidente de la Cámara de Comercio, a don José Valle. La decisión es una decisión meditada, una decisión que responde a que todas las reivindicaciones del puerto lo conoce el sector empresarial, y estoy convencido en ese convenio público-privado va a tener el trabajo, el ejercicio de la reivindicación para con Lanzarote, y va a tener el resultado satisfactorio que queremos. Bueno, pues esa era la justificación, y en este caso tengo que darle agradecer que nos haya cogido este corte a los compañeros de Canal 4 Tenerife. Bueno, el otro día salía una noticia de que la construcción está perdiendo dinero de fondos públicos importantísimos. Es decir, que todos estos fondos de Europa que han venido, se han dejado de invertir una cantidad impresionante. Nosotros vamos a tener seguramente mañana a Salud Gil, que es Saluki como se le conoce, ahí la estamos viendo, precisamente porque consideran que tiene que haber, y esto lo viene ya diciendo hace tiempo, una especie de pacto de acuerdo entre las administraciones públicas y el sector privado, porque entre la burocracia, que es interminable,
la poca eficiencia de los técnicos y los pocos técnicos que hay, las trabas y en general la falta de diligencia, pues provoca que cuando más necesita ahora mismo, pues la inversión es pública en Canarias, en Lanzarote sobre todo, pero también en Gran Canaria y en Fuerteventura y en otras islas, pues no se hace. No sé qué piensan ustedes. Oye, a ver, eso está relacionado, Jorge, prácticamente con lo que se quejaba ayer el presidente, el alcalde de Tía, que tiene la carretera del Toro parada, que también es construcción, no es edificación, pero es construcción, porque un técnico se había pedido por el procedimiento abreviado. Construcción también se refiere a la, sí, a la a la carretera. Pero bueno, el tema de obra pública, obra civil, ¿no? Que es el tema también de las carreteras, se iba a sacar por la fórmula simplificada, porque estaba prácticamente todo hecho, pero un técnico dice que como esto es una reserva de la biosfera, no se puede sacar por el procedimiento abreviado, tiene que procedimiento ordinario, y el alcalde ya se teme que la carretera en estos 4 años no vea la luz, una obra que es necesaria, porque estamos reconocida incluso que hay atascos a una hora concreta del mediodía. Se colapsa esa carretera. Hablaba también de los temas de la piscina, pero eso ya no creo que sea por el procedimiento, sino porque es que con la piscina ha sido un despropósito lo que ha pasado ahí. Pero el tema también de las viviendas públicas, también problemas para sacarlo por los diferentes procedimientos, sobre todo más abreviados, y por tanto, esta maraña burocrática con lo anquilosado, lo pesado que es la administración pública a la hora de agilizar proyectos, hacen que se esté perdiendo mucho dinero. Y es más, el Cabildo de Lanzarote también se quejaba de que encontraron un cabildo que iban a tener que devolver mucho dinero, que estuvieron a prisa y corriendo a ver cómo se justificaba todo, porque si no, no es que se devuelva ese dinero, se devuelve el dinero más los intereses de ese dinero. Pues sí, pues sí. De todas maneras, yo creo que esto, Fernando Clavijo lo ha dicho, trató con la ley del suelo simplificar los trámites, fue muy criticado por el Partido Socialista. Al final, esa ley se ha quedado corta. Precisamente se ha quedado corta. De hecho, dijo aquí Manuel Miranda que iban a darle una vuelta. A dar una vuelta de tuerca, porque si no... Es que después hay cosas, si la Asociación de Empresarios de la Construcción de la Provincia de Las Palmas están esperando a que haya promoción de vivienda pública para poder hacer algo, porque esperen sentados, porque ya sabemos cómo va el tema de la promoción de vivienda pública en Canarias en general, pero en Lanzarote, en Lanzarote somos ya los primeros, los ganadores en esta carrera. Pero lo que sí que es verdad es que es importante que haya buena relación entre la Asociación de Empresarios de la Construcción y la administración, porque están perdiendo dinero porque no hay obra pública ninguna, no se está haciendo absolutamente nada. Y yo lo que no entiendo, por ejemplo, en el caso de Tía, lo que decía el alcalde, es decir, vale que somos una reserva de la biosfera, pero eso no lo sabían al principio cuando le dijeron que la carretera iba a salir por el procedimiento simplificado. ¿Para qué están los informes de impacto ambiental? Por mucho que sea una reserva de la biosfera, tendrás un informe de impacto ambiental que si te dice que... Yo lo que creo es que Pepe Juan, que es listo, él va allí a las consejerías y coló esto por el procedimiento simplificado, porque el que estaba allí era Frankie, digamos, y Frankie sabe el atraso que llevaba esa carretera y lo necesario que es esa carretera. Entonces yo creo que Frankie, el consejero anterior de Obras Públicas, acertó en darle el parabién para que fuera por el método, por el trámite simplificado. Pero ¿qué pasa? Que después nos encontramos con los técnicos y a veces hay técnicos que no hay forma de convencerlo. Dice, oiga, no, usted tiene que ir por el trámite complicado para entenderlo, la vía lenta, porque necesita todos los informes habido y por haber, porque usted está en una reserva de la biosfera y cualquier obra... Están todos los informes, dijo por la vía simplificada, los que necesita por la vía simplificada. Pero es que por la vía hace falta más. Todavía más, la evaluación medioambiental, también más no sé qué. Sí, pero dentro de las evaluaciones hay unas que son más fáciles de hacer y otras que son más complicadas. Pues nos va a poner todo lo más... Vamos, tenemos que superar el ejercicio con un 10. Es decir, con un 6, un 7 no superamos. Claro, habrá algunos ecologistas que dicen, oye, pues mejor, porque claro, hay que defender que no se hagan disparates, que se hagan todo lo... Pero así vamos atrasados. Esta obra lleva más de 10 años atrasada. Yo espero que Fernando Clavijo y también Manuel Domínguez, el vicepresidente del gobierno de Canarias, logre dar una vuelta de tuerca
a lo que esto se lleva tratando desde hace muchos años, pero yo no sé lo que pasa, que es imposible. Y habría que preguntarle a Pablo Rodríguez, que es el consejero de Obras Públicas, si efectivamente eso es así. O sea, por el hecho de ser reserva de la biosfera, cualquier obra pública que se haga tiene una tramitación por la vía no rápida, digamos. Si es así, y cuando se decreta el interés insular, tiene que seguirse por ese procedimiento. Yo creo que eso tiene que ser algunas obras, no pueden ser todas las obras. Pero es verdad que me decía alguien que para eso tiene que declararla de interés general. Entonces sí, o interés insular. Insular, en este caso. Que es el Palacio de Congreso, por ejemplo, de interés entonces insular. ahí ya sí se puede ir por el método del simplificado. Bueno, por cierto que hoy a nivel de España se inauguraba Benjamín, Valentín se inauguraba que los portavoces de los distintos grupos de los partidos y cualquier diputado pudiese hablar en su lengua cooficial, en este caso el catalán. Y así lo han hecho. Yo estaba escuchando un poco la radio cuando venía para acá y efectivamente tanto Bildu como Esquerra Republicana como el Bloque Nacionalista Gallego también todos utilizaron la que es la lengua oficial también en esa comunidad autónoma. Y bueno, los que montaron el número fueron los de Vox, que todos se quitaron el pinganillo, porque claro, tienen que tener pinganillo para la traducción, aunque yo estuve viendo al gallego y se le entendía perfectamente, pero perfectamente. Ya el vasco es más complicado y el catalán también lo es. Pero todos los diputados de Vox cogieron, se quitaron el pinganillo y lo tiraron al escaño del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Vamos a ver, para que ya podamos ver todos los españoles, que ya en el Congreso de los Diputados pues se está hablando en este caso en 4 idiomas, aparte de 4 no, sería el las catalán, sublenguas dicen que son las que catalán, se han reconocido. el catalán, gallego, el vasco y el español. Histórico. En otras lenguas como el catalán. Han convertido el hecho de hablar en otras lenguas como el catalán. Este ha sido y sigue siendo el objetivo de todos los y las vascas. Este es el objetivo claro que compartimos la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, el mundo del euskera y los agentes sociales, sindicales y políticos. Pues, don Pedro, ¿va usted a aprender el catalán? No, si hacen la traducción simultánea, ¿para qué necesito yo el catalán? Supongo que dirán lo mismo que decían antes en castellano, pero tendremos que estar mucho más pendientes de las letritas de abajo o de la traducción que también estamos oyendo. A ver, esto hay opinión para todos los gustos, más allá de que es un posicionamiento político, claro, y en este caso se ha cedido porque Pedro Sánchez, en el pacto que ha llegado con los nacionalistas vascos y catalanes y gallegos, es precisamente que se pueda hablar en su lengua oficial también, en sus comunidades. Pues ahora tenemos un parlamento de este tipo, pero está bien, pero más allá de eso, el día a día lo veo yo poco práctico. Es decir, yo que defiendo las lenguas, porque las lenguas de cada territorio es un bien cultural a defender y no a olvidar, sino todo lo contrario, a promocionar. En cambio, considero que es una suerte de que un catalán pueda entender perfectamente y hablar en español. Es verdad que ya en algunas zonas de Cataluña, sobre todo en las montañas, las zonas menos habitadas, pues prácticamente ya el español es como su... El castellano. El castellano, sí, el español y el castellano, que es lo mismo, el español lo abarca todo, porque realmente el castellano es solo lo que se habla en Castilla, digamos, pero el español... Bueno, yo creo que el castellano es lo que se habla en el territorio español y después... Sí, pero que nace en Castilla, me refiero, que el español es todo. El español es el... Sí, que se habla en Latinoamérica. Hombre, yo creo que, las lenguas, si no las practicas, si no se habla, se mueren, eso es evidente. Otra cosa es que se utilice esta cuestión para realmente también discriminar, ¿no? Quiero decir, porque después hay que tener en cuenta que en estas comunidades autónomas cada vez es más habitual que en determinadas oposiciones, etcétera, si no sabes hablar catalán, pues no consigues absolutamente nada, cuando tenemos otra lengua que es común, que es el castellano. A mí no me importa, además, lo creo bien, porque al fin y al cabo el gasto que se ha hecho es mínimo en relación a que puedan hablar todos en su lengua oficial también, el de los picanillos, de la traducción, etcétera, porque se gasta mucho más en otras tonterías. Yo creo que esto está bien, pero que eso después nos sirva para eso, para de alguna forma
coartar la posibilidad de que cualquier español de otra comunidad autónoma, al estar en una de esas comunidades autónomas o acceder a una oposición, tenga que saber la lengua ¿Qué ha pasado? oficial. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Que han tenido problemas porque incluso no cumplían con los ratios que tenían que cumplir por lo que marcaba el ministerio, y habían ciertas polémicas, incluso con sentencias judiciales que también incumplían, ¿no? Yo creo que hay que darle naturalidad a este tipo de cosas, pero evidentemente la comunicación se hace precisamente para que todo el mundo se entienda. Es decir, el habla, cuanto más lo entienda una persona, más fácil lo puede entender el resto de lo que estamos hablando, mejor. Y es evidente que ahí donde mejor se entiende es con el castellano, por lo tanto debería de primar. Pero bueno, si ahora quiere cada uno hablar en su idioma... Pero mira, el Parlamento Europeo ha dado marcha atrás, lo ha dejado sobre la mesa. De momento se ha quedado sobre la mesa, a lo mejor el día 11 de noviembre se vuelve a votar. Reconocer también las mismas sublenguas, como decía sus lenguas también en el Parlamento Europeo, pero por lo visto hay como 20 lenguas oficiales también. Claro, en otros Yo sinceramente no lo veo europeos. mal, no creo que sea... Mira, mientras sean este tipo de reivindicaciones, sobre todo relacionadas con la cultura, con el lenguaje, con las tradiciones, pues mira, bienvenido sea. Yo creo que como derecho se le puede y se le debe dar. Otra cosa es que por pragmatismo, ahora mismo en el Congreso de España, donde todo el mundo habla español y todo el mundo entiende en español, lo más fácil para comunicarse es en el castellano. Pero no se debería de castigar a nadie que hablara en su lengua cooficial, porque son cooficiales, es decir, coexisten las dos oficialmente. Puede estar uno en Cataluña y es tan oficial el catalán como el español, igual que en el País Vasco, el español y el euskera, ¿no? Bueno, el gallego la verdad que se entiende más, ¿no? Sí, bastante más. Se entiende más, pero es verdad que tampoco a veces los gallegos no se les entiende, porque no sabes, lo ven no sabes si van o vienen, ¿no? Está en una escalera, no sabes si está subiendo o está bajando, pero eso ya son por otras cosas. Hombre, de todas maneras, quiero decir, nosotros, por ejemplo, aquí en Canarias, ¿cuántas veces hemos dicho lo de que cómo hemos perdido el tiempo, por ejemplo, en aprender, en que los niños en las escuelas aprendan inglés y que cuando tengan 15 años hablen un inglés fluido? Porque somos una comunidad autónoma que vive del turismo, que tenemos nuestro principal turista son los ingleses, y hemos perdido el tiempo, por ejemplo, en esa cosa. Entonces, yo creo que cuanto más lenguas sepa uno, mejor. Hombre, lo que pasa es que a ver quién las aprende escuchando el Parlamento. No, nadie claro, se va a poner a aprender idiomas. Es que encima ahí no vas a aprender porque tienes el pinganillo. O sea, no vas a escuchar la traducción directamente, no a los Otra cosa es que esté en la enseñanza reglada, que evidentemente es a lo que hay que ir, no a solo a la lengua inglesa, sino francés, alemán o todos los idiomas pero sobre posibles. todo, vamos a empezar por lo mínimo. Es que esto era un proyecto de Fernando Clavijo, cuando él gobernó, que era instaurar en los niños, sí, de los 5 a 10 años ya, prácticamente las clases darse en un periodo de tiempo, creo que era de 10 años, empezar ya que todas las clases a esas edades todas las clases se dieran, no todas, una parte de las clases se dieran en inglés, no el inglés como idioma, sino el inglés como para comunicarse. Sí, para ¿no? ejercitar, para tener la costumbre de hablar en inglés. Claro, que es lo que se hace, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, esta gente porque hablan también el inglés, porque prácticamente la gran parte de la asignatura son en inglés, ¿no? Y esto es a lo que hay que ir, es decir, que se tome con naturalidad el hecho de que como mínimo, tengamos el inglés como idioma. Y ahí es donde hay que hacer esfuerzo también, y a veces no se hace. En cualquier caso, habrá que parlar catalán. Eso sí lo entendí, hablar catalán. Yo hablaba antes un poco, ¿eh? ¿Sí? En la intimidad. Bueno, es que en la intimidad. Sí, como Rajoy, ¿no? O como Aznar. No, ¿Quién era el que hablaba en la Aznar, intimidad? Aznar, ¿no? Yo estudié 2 años de... Sí, yo sé que estuviste en Cataluña muchos años. La gente estaba sorprendida porque cuando yo estudié fue en el año 1977. Fíjate tú que era Franco ahí. Y me acuerdo de la profesora de catalán... Bueno, Franco por ahí no estaba, me da miedo. No. Franco no estaba bien. Acababa de irse. Recién fallecido. Un año, ¿no? En 75 murió, sí. 75, sí, yo fui en 77, 2 años. Y yo recuerdo que la profesora de catalán me tenía un cariño increíble a mí, porque en aquella época todavía el catalán, y sobre todo en Barcelona, no estaba muy extendido entre los propios catalanes. Y el hecho de que un chico en aquella época venía de Canarias, que Canarias en aquella época estaba más lejos que ahora,
aunque estuvieran en el mismo sitio, pero en el pensamiento de los peninsulares no sabían ni dónde estaban. Muchos creían que estábamos ahí en un cuadro separado del mapa. Y recuerdo que la mujer me tenía un cariño asombroso por el empeño de yo aprender catalán y sobre todo porque se reían todos los demás. Y entonces ella siempre defendía, ¿no? que aunque se hablara mal, se intentara, ¿no? Se intentara por lo menos. Bueno, vamos con nuestro invitado. Bueno, pues vamos a hablar con David Toledo. Él es el presidente, pues si alguno no lo conoce todavía, presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. El lanzaroteño también, por si alguno tampoco lo conoce, porque el hombre lleva un par de años también desplazado porque es secretario de organización de Coalición Canaria a nivel de toda Canarias. Se llama secretario nacional. Secretario de organización, por cierto, Jorge, como que desplazado, hace 3 meses era el teniente alcalde de Arrecife. También es verdad. Tan desplazado no también, estaría. Lo que pasa es que en Arrecife aquello estaba, no se sabe muy bien. Don David, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. Es verdad que usted era el teniente alcalde de Astrid Pérez. Sí, este es el mandato pasado, bueno, el último año, menos de año y medio estuvimos dentro del gobierno para darle estabilidad al gobierno de Arrecife, que venía de esa inestabilidad de 3 años antes con el Partido Socialista, y ahí estuvimos trabajando 3 años con Astrid. Bueno, y hay que decir todo, el pacto de momento en lo que es a nivel de Arrecife parece que está funcionando correctamente. ¿Usted ahora desde fuera cómo lo ve? Veo que hay menos tensión y que hay una buena relación de confianza entre las dos formaciones políticas, que creo que es lo fundamental para que las cosas salgan bien. Cuando el equipo está engranado, pues todo va bien. Cuando hay crispación es cuando las cosas no salen. ¿Fue un problema el hecho de que Astrid Pérez se saliera y se fuera al Parlamento, como presidenta del Parlamento, y se quedara una persona quizás con poca experiencia y poco conocida, ¿no? Como era Jonathan de León? Nosotros no entramos a valorar eso, ¿no? Nosotros pactamos con formaciones políticas. En este caso el pacto era con el Partido Popular, no con Jonathan, no con Astrid, no con Jacobo Medina o no con Manolo Domínguez en Canarias, sino que es un acuerdo entre partidos políticos en base a un programa electoral. Una vez llegamos a acuerdo en base a los criterios que creíamos que teníamos que desarrollar, en este caso, en el municipio de Arrecife no había nada más que hablar, esas son cuestiones internas de ellos y ahí no nos vamos a meter. Bueno, David, el otro día, hace creo que 10 o 12 días, ¿no? Usted estaba en Madrid junto con la gente en este caso la diputada de Coalición Canaria, para firmar lo que era la agenda canaria con el Partido Popular. Si se cumplía esa agenda, y eso se comprometió el Partido Popular, ustedes iban a apoyar en la investidura al señor Feijóo. Parece que se han quedado solos apoyándolo. Nosotros creo que en este proceso de elecciones generales, en precampaña, en campaña y ahora postelecciones, siempre hemos mantenido la misma coherencia y el mismo relato. Nosotros en precampaña a nuestros electores les decíamos, oye, el escenario es el siguiente, si existe un gobierno con ministros radicales, sean de Vox, de Bildu, sean de Sumar, Coalición Canaria no va a apoyar ese proceso de investidura. Pero si existen gobiernos que no haya ministros radicales y el candidato que vaya a la investidura afirma la agenda canaria que nosotros tenemos desarrollada, tendrán nuestro voto. En ese momento el Partido Socialista y el Partido Popular ambos eran conocedores de la agenda canaria y de los reclamos que nosotros vertíamos en ese documento para transformar esta tierra. El único partido que se interesó, que se sentó con nosotros, que la negoció y que finalmente la firmó fue el Partido Popular. Pero también, David, me imagino que habrá influido mucho el hecho de que ustedes estén gobernando en Canarias, PP con Coalición Canaria. Es evidente que es más cómodo cuando tú tienes ya una relación de confianza en la comunidad autónoma con el Partido Popular. El propio Partido Popular de Canarias entiende y se hace partícipe de esas reivindicaciones que nosotros poníamos sobre la mesa. En este caso, la firma era con la secretaria general, con Cuca Gamarra, y lo hacíamos tangente hace 3 semanas exactamente. Pero entonces, David, yo creo que si esa es la argumentación, ustedes se están cerrando la puerta a ser probablemente decisivos si fracasa la investidura de Feijóo. Como parece. Y parece que puede triunfar la investidura de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, otra cosa no, es verdad que es el que tiene posibilidades de convencer a los nacionalistas e independentistas, sobre todo vascos, catalanes, etcétera, etcétera. Pero claro, es que Sumar sigue siendo el mismo radical que contaste tú antes por la izquierda. Y está contando seguro Pedro Sánchez. ¿Ustedes en ningún caso van a apoyar a Pedro Sánchez?
Nosotros ahí no nos vamos a meter, eso es una cuestión que tendrá que resolver Pedro Sánchez. Pero hay una cuestión más en cuanto al Partido Socialista que hemos puesto sobre la mesa, con diferencia al Partido Popular. Nosotros hace 9 meses firmamos una agenda canaria para apoyar los presupuestos generales del Estado en Madrid. Esa agenda llevaba como casi 1.000 millones de euros para Canarias, la gratuidad del transporte, ¿se acuerdan ustedes? La gratuidad del transporte de la guagua, los 100 millones para reconstruir La Palma, la actualización de los costes tipo, que tenemos la cesta de la compra más cara de todo el Estado en Canarias. Han pasado 9 meses y el Partido Socialista no ha traspasado ese dinero. Nos falta el 85% de ese traspaso, casi 800 millones. Por tanto, cuando el Partido Socialista transfiera los presupuestos generales de Estado, que es una ley, y a ver qué mensaje estamos dando a los políticos cuando no cumplimos las leyes, que estamos por encima de la ley. Es una ley, la ley de presupuestos generales de Estado no ha transferido fondos a Canarias. Si ellos firman eso y quieren hablar de la agenda canaria, estamos en disposición de hablar, pero otra cosa, hay que respetar los procesos. Y en este momento estamos en un proceso de investidura de Feijóo. Esperemos a ver qué es lo que pasa, a lo mejor sale o a lo mejor no sale. Esperemos y seamos respetuosos. Lo que va a pasar es que no va a salir, no va a salir porque, bueno, yo creo que lo ha dicho hasta el propio Feijóo, que ya tiene claro que no va a salir, entre otras cosas porque el PNV ya ha dicho que no les va a apoyar, con lo cual la otra alternativa es la que puede salir, y viendo el andar de la perrita y cómo las declaraciones que se están haciendo por parte de Sumar y de Junts, etcétera, yo creo que va a salir. La cuestión es que además saldrá con el compromiso de aprobar una ley de amnistía, que Coalición Canaria tampoco está de acuerdo, me imagino. Nosotros estamos en contra de la amnistía porque no cabe en la Constitución. La amnistía es una herramienta que, de usarse, tiene que responder al interés general. En el 77, durante la transición, respondía al interés general de unificar a un Estado, en este caso, para ir hacia un sistema democrático. En este sentido, la amnistía responde al poder de una formación política que necesita 7 votos de una formación política en concreto, de Junts, para poder ser investido como presidente. Y eso no es el interés general. Ese es el interés de unos pocos para poner por encima de los ciudadanos que convivimos en el Estado español el poder y gobernar. Por lo tanto, nosotros no nos cabe más remedio que estar en contra de una herramienta mal utilizada y que además quiere mirar hacia otro lado en cuanto a los delitos que se han cometido. Es decir, David, que tú lo que quieres decir que Coalición Canaria cree que si Pedro Sánchez no necesitara los votos de Junts para ser presidente, no le daría la amnistía, ¿no? Por supuesto, es evidente, y las declaraciones de los exdirigentes del Partido Socialista en estas semanas han ido al hilo de eso. Hay que escuchar a Alfonso Guerra, hay que escuchar a Felipe González, o al que acaban de expulsar por tener una opinión dentro del Partido Socialista, a Nicolás Redondo. Entonces, hay una fricción dentro del Partido Socialista, ¿no? Me parece que están divididos en dos, entre los que apoyan a Sánchez y en aquellos socialistas que en el Congreso de Suresnes, por allá, por el 87, hicieron ese pacto y crearon el Partido Socialista de la Transición. Por lo tanto, ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo y saber qué Partido Socialista es el que va a imperar. 10 años antes, en el 77, no en el 87. El 77 fue cuando fue la transición. Pero de todas maneras, no solo, como dice usted, los históricos, es que hasta el propio Pedro Sánchez, ministros y portavoces del Partido Socialista, hasta hace 5, 6, 7, 8 meses antes de las elecciones, cuando se le preguntaba sobre el tema de la amnistía, decía lo que usted acaba de decir, que no cabía en la Constitución. Y hay imposibilidad de reforma constitucional, porque hace falta los votos del Partido Popular y nunca se los va a dar. Tres quintas partes. Para una reforma de la Constitución hace falta 3/5, pero la deriva ideológica del Partido Socialista es grande a todos los niveles, no solo a esto, que es el macronivel, pero incluso para la hora de confeccionar las listas electorales. Normalmente los órganos del Partido Socialista eran soberanos y las aprobaban en Ferraz. Las últimas listas electorales las hizo Pedro Sánchez desde Moncloa a golpe de dedo y salieron adelante. Por tanto, es el afiliado del Partido Socialista el que tiene que tener una reflexión interna de si están contentos con este modelo presidencialista y jerarquizado que ha convertido Pedro Sánchez al Partido Socialista, o quieren ir al modelo anterior del Partido Socialista. Pero yo le digo, yo soy respetuoso con las formaciones políticas, ellos sabrán lo que están haciendo, pero yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que incluso la manifestación o la concentración que va a hacer el Partido Popular, que bueno, que pasó de ser una concentración abierta a todo el mundo, creo que ahora es un acto solo del Partido Popular, ahí en la Plaza España, en contra de la ley de amnistía. Lo que se pretende, yo creo,
porque vamos, con las declaraciones que estoy viendo últimamente de dirigentes históricos del Partido Socialista, es que a ver si en un momento determinado algún diputado socialista se le ocurre no votar a favor. Pero eso o sea, votar a Feijóo, sí, o sea, o pero eso es muy difícil. Yo creo que es muy complicado pasa, porque no es por nada, pero el ¿no? Partido Socialista de ahora no tiene nada que ver con el Partido Socialista de hace 30 años y ahora el que levanta el dedo en contra de lo que dice Pedro Sánchez se lo cortan. Sí, no está claro. No, casi se lo cortan a él y ahora se está vengando. David, a mí me gustaría preguntarte por la crisis migratoria que viene, la inacción de Europa, la falta de recursos y la carencia de una política exterior que sea capaz de paliar también la situación. Y después, desde mi punto de vista, y conozco bien a Fernando Clavijo, lo hemos tenido muchas veces aquí, pero yo tampoco entiendo muy bien la pasividad. Es verdad que ayer se lo dijo al rey y el rey le apoyó en estas reivindicaciones, pero hombre, decir que Escrivá es un ministro que ha comprendido todo, cuando poco más que tuvimos que echarlo hace 2 años porque se levantó Blas Acosta por la falta de respeto, porque no estuvo en Lanzarote, porque no estuvo en Fuerteventura, y porque cuando pasó por Gran Canaria, poco más o menos, que lo único que aprendió más es el nombre de Darwin Neguín, pues ¿qué quieres que te diga? A mí por lo menos me defrauda un poco que no seamos más beligerantes, que no primero no exijamos que se pare el drama migratorio, porque el gran drama es que esta gente, aparte de salir de su tierra, están perdiendo la vida para llegar aquí. Y después, evidentemente, hay que tener recursos, todos los recursos y más para atenderlos en condiciones. Pero primero habrá que intentar activar políticas de otro tipo para que no siga este río de personas, ¿no? Vamos a ver, nosotros estamos siendo todo lo exigente que podemos. Hemos enviado 6 cartas a 6 ministros distintos, hemos hablado con Pedro Sánchez y se lo hemos transmitido también al rey. Le estamos poniendo todas las medidas que están a nuestro alcance, ¿no? No por gritar más nos van a hacer más caso. No, pero si Pedro Sánchez lo ha vivido aquí, llegándole a la escaleta y ni se inmutó. Estoy totalmente de acuerdo, una falta de respeto para los que llegaban como para con los que vivimos aquí. El problema que nos estamos encontrando, y así lo estamos haciendo saber también, es que estamos teniendo muchos interlocutores. Hasta la fecha, 6 ministros distintos, que si defensa, que si interior, exterior, fomento. No puede ser, porque cada ministro te da una fecha para verse contigo como presidente de cada 15 días. Al final esto es interminable. Entonces lo que le hemos reclamado es que se ponga un mando único, una persona que sea el interlocutor de todo el gobierno para paliar esta crisis migratoria. Ya lo hizo Zapatero en el 2006 y creo que los resultados de aquella gran crisis fueron positivos. El problema que estamos teniendo ahora, esto es una neocrisis. Esta crisis es nueva porque hasta la fecha los migrantes que llegaban a Lanzarote, Fuerteventura, en menor medida a Gran Canaria, procedían casi todos de Marruecos. Ahora hay una segunda ruta que es la de Senegal y es la que nos está llegando al Hierro. El Hierro es una isla que no está tan desarrollada como pueden estar Lanzarote, Gran Canaria o Fuerteventura, y es una isla que tiene menos población. Por lo tanto, estamos teniendo esos 2 problemas, que la ruta se está bifurcando en 2 sentidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora también le hemos mandado una carta a von der Leyen para que nos haga caso, para que también, al igual que ha ido a Lampedusa, venga hacia Canarias para, entre todos, poder desplegar los distintos mecanismos que tenemos. Hay que desplegar el Frontex, que el gobierno del Estado no se lo ha dicho a Europa, y Canarias no puede decírselo a Europa de manera directa, tienen que ser los Estados miembros los que lo reclamen, pero estamos en ese proceso. El problema es que no estamos teniendo un Estado que nos acompañe en ese proceso, porque claro, como el lapsus de Pedro Sánchez cuando dijo, no, es que nuestra ruta mediterránea está pacífica, bueno, su ruta mediterránea, ¿no? Como que la ruta de Canarias no la ruta del Estado español. Por lo tanto, estamos Pero eso fue lo que le pidió a Marruecos y más o menos Marruecos cumplió. Exacto. Ellos están protegiéndose, el Estado español. Canarias está desprotegida. Antes hablábamos de los presupuestos generales de Estado y de la aprobación de ellos de Coalición Canaria hace 9 meses. Hombre, ahí había, por ejemplo, 50 millones de euros para atender a los migrantes que llegan a nuestra costa y seguimos sin el dinero. Estamos totalmente solos y no hay que gritar, hay que exigir con cartas, con reuniones, llevándolo a la Unión Europea. Pero tenemos que tener una respuesta, nosotros solo no podemos y las competencias en materia migratoria son del Estado español. Y el problema es que el problema, como todo lo contrario de lo que tú has pedido, Pedro, se va a complicar más, porque las complicaciones políticas que hay en esos países del y las desgracias también. El Sahel, el terremoto seguramente hará que ahora la población joven intente también salir de ahí, como es normal, pero ante eso tenemos que tener un frente común de las instituciones.
nosotros solos no podemos hacernos frente. No podemos porque no tenemos ni los recursos, ni la partida económica, ni la seguridad ni las competencias. Y mira que además sería el momento ideal, porque Pedro Sánchez está presidiendo el Consejo, ¿no?, de la Unión Europea. O sea, qué mejor momento para que la crisis migratoria... Pero no quiere ensuciar esa presidencia con el tema de la migración. De todas maneras, hay una planificación para crear 7 centros de acogida. Uno en cada isla. En Canarias. ¿Se sabe algo de dónde? Porque no sé si será uno en cada isla o no. No sabemos nada. No se sabe nada de eso. Esas decisiones, ellos tienen la competencia en materia migratoria para lo que a ellos les interesa, ¿no? Entonces esas decisiones las toman ellos de manera soterrada por interés general del Estado y van decidiendo dónde van poniendo esos centros. Nosotros no sabemos absolutamente nada de más que lo que vemos en los medios de comunicación. Ahí es cuando ves la magnitud del problema, que todo un presidente de una comunidad autónoma no es consciente de las cuestiones que está pasando en su tierra, porque el Partido Socialista prefiere mirar a Cataluña o al País Vasco y está más pendiente de un proceso de investidura que de atender una crisis como la que estamos viviendo en Canarias. O sea, que es humo, porque si ni siquiera se han puesto en contacto con Fernando Clavijo para decirle queremos montar 7 No tienen por qué ponerse en contacto. No, van es interés general del Estado. El CAT de Arrecife se pusieron en contacto con nosotros cuando estábamos en el Ayuntamiento de Arrecife. Por una cuestión y ustedes intentaron pararlo y le dijeron, deja de chorrada, no me esté dando la lata. Pero por una cuestión de colaboración entre administraciones, de lealtad, sobre todo institucional. La lealtad él la entiende, en este caso a Puigdemont y a Otegi, más que a las crisis que estamos sucediendo en otros territorios. Pero para eso también es un problema que tiene Coalición Canaria, que es por donde yo quería ir ahora, y ya para pasar ya, porque nos quedan 5 o 6 minutos, y es que Coalición Canaria para tener, solo tiene un diputado en el Congreso. ¿Diputada? Una diputada en este caso. Y un senador. Y un senador también. El primer conejero. El primer conejero. Pero lo que quiero decirle es que la gente, mucha todavía, no entiende en el archipiélago la importancia que tiene tener una representación propia en el Congreso, ¿no? Porque con una persona sola puede ser fundamental. Pero Jorge, imagínese usted que tuvieran 4 o 5 que llegaron a tener Coalición Pero Canaria. perdona, que la gente no lo entendemos, pues si no lo entienden ellos, Coalición Canaria y Nueva Canaria, o incluso el resto del arco nacionalista, no son capaces de ponerse de acuerdo para tener una altura de mira suficiente, lo vamos a entender nosotros. Bueno, yo iba por los dos sitios. Primero porque creo que todavía hay un problema de que Coalición Canaria no ha sabido transmitir la importancia que tiene, y lo han intentado, pero no ha llegado, no ha calado en el ciudadano. Pero después también, la segunda pregunta que yo iba era la unidad del nacionalismo. ¿Se va a poder conseguir alguna vez, David? A ver, la primera pregunta, es evidente que nuestro mensaje no está llegando a la ciudadanía, porque es que elecciones generales tras elecciones generales sacamos uno, en el mejor de los casos, 2 diputados. Van y le repiten ¿Cuándo va con Nueva Canaria? No, y yendo de manera sola. Y van y le repitieron las elecciones para fastidiar. En abril del 2019, en los primeros procesos electorales de elecciones generales, salió la compañera Norama y Guadalupe González Taño en ese caso, y por la provincia de Las Palmas había salido Pedro Quevedo. Pero es difícil, y nosotros tenemos que tener un proceso de reflexión de por qué no está llegando nuestro mensaje, porque es evidente que si con una diputada podemos ponernos en estas posiciones que nos hemos puesto ahora, de incluso ser imprescindibles para la gobernabilidad del Estado, pues con 4 o 5, imagínense la de recursos que podríamos traer para Canarias. ¿Pero qué análisis hace, David, por qué no llega? Porque hay gente que habla, por ejemplo, yo he hablado con gente de su partido, que dicen también que ya la Canaria actual, pues ya tiene, sobre todo en islas como Fuerteventura, Lanzarote, tiene un componente ya de una población que no es propia de las islas desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, pero que al final Coalición Canaria es un instrumento político que no gobierna para el canario nacido aquí, para el que tiene un ADN puramente canario. Nosotros gobernamos para los ciudadanos de Canarias, ¿no? Para todo aquel que... Pero hasta que no sean las segundas generaciones de esas personas, o tercera, es más complicado. Sí, claro, es más complicado que una persona que viene, por ejemplo, del Estado español, claro, para no hablar de un país distinto, y viene aquí, ya viene con un sesgo ideológico preconcebido de soy del Partido Socialista Popular, no conocen lo que es. Pero cuando ya llevas unos años aquí, te das cuenta de la diferencia que tenía yo viviendo en Zaragoza, Madrid o en Barcelona con la que tengo en Canarias, y te conviertes nacionalista. Pero independientemente de que los ciudadanos que vengan de otras partes del Estado, de otras partes del mundo a vivir en Canarias, tengan sesgos ideológicos distintos, nosotros también tenemos que hacer una reflexión como formación política de por qué no está llegando el mensaje, y también tenemos que hacer una reflexión política los nacionalistas de esta tierra de por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo. Pero ahí sí
Pero hay posibilidades todavía. Usted... Yo creo firmemente en la ¿Por qué unidad nacional fracasó las canaria. últimas negociaciones en las que estabas tú precisamente negociando, David? Precisamente quería hablar de ese tema. En este caso, la última negociación fracasó porque Román Rodríguez así lo quiso. Yo les exponía a él y a Nueva Canaria en este caso, oye, yo soy una persona nueva, yo no tengo mochilas del pasado. ¿Por qué no es posible llegar a determinados acuerdos? Es más, yo le decía, oye, en Coalición Canaria han habido 6 secretarios generales distintos. En Nueva Canaria solo ha habido uno, Román Rodríguez. Los 6 secretarios generales, las 6 direcciones políticas han sido tan malas como para que tú, Román, no puedas llegar a un proceso de unidad. ¿O es que el problema está en ti, que siempre ha sido el mismo? ¿No? Porque yo estoy convencido que las bases de Nueva Canarias, y las conozco, creen en el proceso de unificación. Claro. Creen. Pero cuando hay Pero el fracaso que tuvo ahora o el revés que sufrió Nueva Canaria, ¿cree que puede servir para esto? Para que repiensen... yo no le deseo el mal político nunca, ni político ni vital, pero mucho menos el mal político a una formación política de carácter nacionalista. Espero que este mal, que no se lo deseaba, pero que lo ha tenido quizás por hablar de más, por esa forma de ser y de tratar a los demás. Él en numerosas ocasiones en el Parlamento nos decía, nos gritaban, ustedes se van a quedar ahí durante 4 años más, yo voy a estar aquí haciendo señas donde se sientan las formaciones del gobierno, no 4, 8, 12, 16, bueno, al final no está ahí, no está ni allí, está fuera. Entonces, esa manera de él de ser choca con las bases, ¿no? La militancia le choca la figura de Román Rodríguez, pero no le choca la unidad nacionalista con Nueva Canaria. Por tanto, creo que el proceso de unificación tiene que ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y yo creo que usted estuvo también presente de alguna manera en las negociaciones en Lanzarote con Nueva Canaria para, por ejemplo, lo que se le ha criticado ahora a Nueva Canaria, a Coalición Canaria, que ha tenido que pactar, se ha visto obligado de alguna manera a llegar a un acuerdo con Vox para tener estabilidad en Teguise. Pero ciertamente lo lógico, todo el mundo pensaba que el pacto iba a ser con Nueva Canaria. ¿Qué pasó? Porque ellos dicen que ha sido culpa de ustedes, que no le daban nada de lo que le pedían. Hay una estrategia soterrada del Partido Socialista con la connivencia de Nueva Canarias de empujarnos a llegar a un acuerdo con Vox. Ellos no quisieron en ningún momento formar parte del acuerdo. Estuvimos, si no me equivoco, 3 semanas, un mes intentando llegar a un acuerdo con Nueva Canaria. Al final no nos cogían el teléfono, pasaban 3 o 4 días, no te respondían a los mensajes para quedar, para reunirnos, para llegar a acuerdos. Nos estaban empujando para después tallarnos de que gobernamos con Vox. Pero bueno, el propio Partido Socialista también intentó gobernar con Vox, o el propio Partido Socialista tiene 8 alcaldías a lo largo del Estado español con Vox. Ellos lo niegan. Ellos lo niegan, solo hay que ponerlo en Google. El otro día el Cabildo obligó al secretario a que una afirmación como esa que hizo, creo que fue Jesús Machín, lo corrigieran. Yo le invito a todos los ciudadanos que nos estén viendo que pongan en Google alcaldías Vox Partido Socialista y les saldrán las 8 en que están. Por mucho que lo nieguen, ellos son expertos en crear relatos ajenos a la realidad, pero cada uno, todo el mundo tenemos un móvil en nuestra mano, nos están viendo. Vox soy alcaldías en el Estado español, hay 8, por lo tanto. Más que negarlo, es que no se puede seguir tomándole el pelo a la gente. Venga, la última pregunta, tanto para Pedro como para... Sí, a mí me gustaría preguntarle, bueno, usted es secretario de organización de Coalición Canaria a nivel nacional, a nivel regional. Ha tenido que afrontar ahora una pequeña crisis en Gran Canaria, que han montado una gestora en Telde. Yo le quería preguntar por la salud de Coalición Canaria en Lanzarote. Quiero decir, después de las elecciones ha habido muchos cambios. La actual secretaria general del partido ahora está como consejera de Cultura, el que fue presidente del Cabildo está en el Senado, ahí tenemos un nuevo presidente del Cabildo, que además está en el Parlamento de Canarias. Ha habido mucho movimiento y de mucha gente importante que está asumiendo responsabilidades en cargos de la administración. Esto, quiero decir, ¿hay unión dentro del partido? ¿Se está llevando bien o se está dejando el aspecto orgánico un poco de lado ante esta situación? Lo primero, creo que es una buena noticia que por primera vez en la historia de Coalición Canaria de Lanzarote tengamos un presidente, en este caso del Grupo Nacionalista, un senador autonómico y a la misma vez una consejera y a la misma vez la presidencia del Cabildo. Nunca en la historia había pasado eso, que los conejeros ostentásemos puestos de representatividad de primer nivel. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto, Coalición Canaria en Lanzarote está más unida que nunca, pero ahora viene el momento, después de las elecciones, de los congresos, ¿no? Ahora las formaciones políticas tienen que renovarse, llegará primero el Congreso a nivel nacional, después los insulares, los locales, y ahí tendremos que hacer una reflexión. Yo siempre me he mostrado contrario a que aquellos cargos públicos que tengan responsabilidades en ejecutivos tengan que llevar las riendas de las partes orgánicas. Creo que no es bueno.
Nadie puede estar en dos sitios a la vez, ni Dios pudo estar Entonces vas a en dos sustituir a lugares Fernando Clavijo. a la vez. Eso lo No, mira la risita. No, llegará al Congreso Nacional y los afiliados y las afiliadas de Coalición Canaria tendrán que elegir el próximo secretario general. Yo sigo diciendo lo mismo, a mí nunca me ha parecido bien que aquellos cargos que tengan responsabilidad ejecutiva... Usted apuesta más por el modelo vasco. Pero no, Siempre. Fernando, perdona, déjame la última mía, Sí, oiga, que no solo Fernando Clavijo. Entonces Migdalia tampoco puede ser secretaria general. Entonces, es que tienen muchos cargos que tienen. Es que es verdad que ahora con el montaje de todas las administraciones, prácticamente todos tienen cargos públicos y orgánicos. Casi todo el mundo. Y si no, los han traído de la agrupación socialista por Lanzarote y de otros sitios, ¿no? Por tanto, ahora vienen los congresos y en los congresos los afiliados y las afiliadas hablarán. Aquí estoy hablando, yo estaba dando mi opinión personal, pero a lo mejor los afiliados y afiliadas dicen, igual. David, tú no tienes razón y yo creo que sí, que están capacitados para los dos. Pero yo creo que no, que una persona, un cargo. David, ya es mi última pregunta. Yo creo que usted lo comentaba de alguna manera, que había que hacer autocrítica desde el proyecto de Coalición Canaria por los resultados electorales. Y yo creo que el éxito que, entre comillas, ha supuesto que en estas elecciones autonómicas, pues Coalición Canaria esté en el Cabildo de Lanzarote gobernando con el PP, en el Ayuntamiento de Arrecife, bueno, en el Parlamento tenga una buena presencia y sobre todo está gobernando también Coalición Canaria en el gobierno, disfraza de alguna manera los malos resultados que en general obtuvo Coalición Canaria en Lanzarote, porque no hay que olvidar que Coalición Canaria perdió votos en Arrecife de una manera, yo creo que sorprendente, por lo menos para mí, en San Bartolomé, en Aría prácticamente desapareció. En Teguise perdieron 2. En fin, que yo creo que los resultados... No, en Teguise no han perdido 2, perdieron más de 2. Perdieron más de 2. Se quedó a 2. Tenía una mayoría absoluta. Se quedó a 4. Se quedaron a 2. Sí, perdieron 4. Vale. Lo que quiero decir con eso, David, es que de alguna manera... Digo que el hecho de que estén gobernando disfraza un poco los resultados, los malos resultados, porque a excepción del Cabildo, que para mí también fue una sorpresa, el resto no son buenos resultados para Coalición. A ver, el análisis es desde dos puntos de vista, ¿no? Cuando uno mira desde arriba y ve que a nivel de Canarias, después de 4 años en la oposición, con esos pactos antinaturas que querían erradicarnos y nos erradicaron de las instituciones, tenemos un resultado de 20 diputados de nuevo y nos permite llegar a gobernabilidad. Eso fue un éxito, hay que reconocerlo. Que de 7 cabildos gobernamos en 5, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, El Hierro, la mayoría absoluta de La Palma. Desde el punto de vista general, tú dices, las cosas han ido bien. La formación política ha respondido, los ciudadanos han estado y han creído en el mensaje. Cuando tú miras después, desde el punto de vista local, por ejemplo en Lanzarote, como usted decía, el bosque no puede dejarte ver la realidad y en Lanzarote hemos perdido a nivel local muchos votos por el camino. Por lo tanto, tenemos que abrir, como decía antes, un debate interno ahora con los congresos, el precongreso, que es donde hay unos meses que la militancia tiene que debatir, y tenemos que llegar a una conclusión, pero es evidente que nuestro mensaje a nivel local no llegó, es evidente que a nivel local no ganamos las elecciones salvo en Tinajo, por lo tanto tenemos que saber y tenemos que reflexionar todos, y cuando reflexionemos, sepamos qué ha pasado, habrá que marcar de aquí a 2027 la hoja de ruta, porque lo que nunca ha pasado en Coalición Canaria es que por arriba, entendiendo por arriba el gobierno de la comunidad autónoma, tengamos más representatividad que por debajo. El proyecto de Coalición Canaria es distinto, es de abajo hacia arriba. Y en este caso se ha invertido. Ha ocurrido lo Y contrario. así curiosamente, la próxima semana que se monta todos los órganos de la FECAI, o de la FECAM, perdón, van a tener probablemente muy poca representación. Bueno, nosotros tenemos 40 alcaldías de 88, tenemos, pero en pactos de gobierno, como hemos dicho. No como antes que era. No tenemos no tenemos la solvencia que teníamos antes en Lanzarote, en donde teníamos muchas mayorías. Pero bueno, son periodos, tampoco creo que las otras formaciones políticas hayan hecho un estupendo papel, simplemente creo que la política ha cambiado. Y ya me están echando, pero se me quedó una cosa que ahora se me acaba de... que quería preguntarle, porque yo creo que es importante de cara al futuro de Coalición Canaria. Aparte de esa reflexión, yo creo que también habría que hacer otra, y es lo que pasó en Aría y lo que pasó en Yaiza. Para mí, creo que hay unas posibilidades de Coalición Canaria de poder retomar, en fin, esos proyectos que, tanto en Yaiza, sobre todo en Yaiza, donde a lo mejor Óscar Noda, que se presentó por Nueva Canaria, un hombre, en fin, que yo creo que puede estar perfectamente en la fila de Coalición Canaria. ¿Hay algún intento de, en fin, de decirle, mira, Óscar, vamos a quedar para un día para tratar de ver qué posibilidades de acuerdo o de acercamiento? O recuperar a Yassi. También, pero yo creo que ahora mismo más importante para el proyecto de coalición, si yo fuera dirigente, sería Yaiza, pero bueno.
como le dije con respecto a Nueva Canaria, yo soy un fiel defensor de la unidad nacionalista, no solo a nivel nacional, a nivel insular y a nivel local. Por tanto, todos aquellos partidos de corte nacionalista, localista, que estén en Lanzarote, creo que tenemos que sentarnos a hablar para llegar a entendimiento, porque si llegamos a entendimiento, podremos hacer mejores políticas públicas para los ciudadanos. ¿Me dejas alguna que nos queda? ¿Me está echando? Un minuto. No, Mira, minuto no, venga, más de un minuto. 20 segundos, venga. 20 segundos. David, también eres parlamentario por la isla de Lanzarote. ¿Se va a mojar el gobierno de Canarias con Lanzarote después de haber tenido estos 4 años, o incluso alguno más, donde no habían inversiones, o sobre todo en el grado de inversión? A lo mejor se pintaban los presupuestos, mucho, pero aquí no había nada. Y se está hablando de que de los fondos FEDECAN se va a pedir el esfuerzo a los ayuntamientos de que renuncien todos y se lo cedan al Cabildo de Lanzarote para que inviertan agua. No sé si al final eso va a ser posible. Venga. Se está estudiando la posibilidad, no tengo la respuesta porque es una cuestión técnica por cómo está desarrollado los fondos de desarrollo canario, pero el gobierno canario, que tengo poco tiempo, se va a mojar con Lanzarote, se va a mojar y Lanzarote va a ser una legislatura de éxito y de transformación, estoy convencido. Bueno, esperemos que más allá de que se dibujen partidas como se hacía en el Partido Socialista y en el cuatripartito, que se dibujaron más partidas que nunca en la historia de Canarias, y también se batió récord en la poca cumplimiento, en el poco cumplimiento de esas inversiones. David Toledo, en este caso presidente del grupo de Coalición Canaria, del grupo nacionalista en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y hasta otra ocasión. Valentín, nos tenemos que ir. Hasta mañana. Buenas tardes, también don Hasta Pedro mañana. Martín, y nosotros no es una amenaza, pero mañana vamos a estar aquí a la misma hora. Buenas tardes.